¿Por qué es tan importante Aristóteles? Porque sus ideas siguen teniendo vigencia hoy en muchas disciplinas. Aristóteles fue el padre fundador de la disciplina de la lógica, por ejemplo, de la biología y la zoología, es decir, abre el campo a las ciencias naturales, algo que Platón no había tocado. También aborda temas sobre ética, metafísica, filosofía política. Es un filósofo que tiene una amplitud temática notoriamente mayor que la de Platón. Y sus trabajos obviamente nos sirven para valorar la importancia de la interdisciplinariedad. Es un polímata, un hombre de múltiples curiosidades y múltiples conocimientos. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a este segundo programa de la tercera temporada de Ecos del Saber, donde estamos tratando filósofos de Occidente, y en esta ocasión vamos a tocar a uno de los más importantes, si no para muchos el más importante y más influyente filósofo en la historia de Occidente, que es Aristóteles. Alumno de Platón, alumno aventajado de Platón, su maestro lo llamaba la mente cuando Aristóteles era alumno de la academia de Platón, y muchos, como decía, lo consideran el padre de la tradición filosófica occidental. La pregunta sería, ¿por qué es tan importante Aristóteles? Porque sus ideas siguen teniendo vigencia hoy en muchas disciplinas. Aristóteles fue el padre fundador de las disciplinas de la lógica, por ejemplo, de la biología y la zoología, es decir, abre el campo a las ciencias naturales, algo que Platón no había tocado. También aborda temas sobre ética, metafísica, filosofía política, es decir, es un filósofo que tiene una amplitud temática notoriamente mayor que la de Platón. Y sus trabajos obviamente nos sirven para valorar la importancia de la interdisciplinariedad. Creo que eso es algo de lo que muchos tenemos que aprender de Aristóteles, un polímata, un hombre de múltiples curiosidades y múltiples conocimientos. Ahora, ¿qué nos permite conocer la obra de Aristóteles? Comprendemos mejor sobre todo el comportamiento y raciocinio del ser humano. En el campo de la metafísica, como les explicaba en el programa anterior, la filosofía que aborda temas que van más allá del mundo físico, del mundo observable, preguntas sobre el tiempo, sobre el ser, sobre la existencia. Son preguntas que Aristóteles trabaja con mucha rigurosidad y seriedad. Como les dije, Aristóteles va a inaugurar el campo de la lógica, que hasta el día de hoy se utiliza, por ejemplo, para el razonamiento en el campo de las matemáticas, la computación, también la filosofía. Exploró el comportamiento humano y el rol de la virtud para vivir una vida plena y feliz, lo que Platón, ¿no?, llamaba la eudaimonia, el florecimiento, la felicidad. Y como su maestro también, él es un creyente de que el ser humano debe transitar por una vida virtuosa hacia el logro de una buena vida, que era la gran máxima que había dado Sócrates, que a su vez era maestro de Platón. Vemos entonces una continuidad: Sócrates, maestro de Platón; Platón, maestro de Aristóteles. Estos tres grandes filósofos son la base del pensamiento filosófico occidental. También podemos ver que Aristóteles hizo contribuciones importantes a la filosofía política, es decir, él empieza a tomar, ¿no?, o a analizar los diferentes tipos de gobierno, cuáles son los deseables, cuáles son los indeseables, estudia la naturaleza política del ser humano, a quien denomina el famoso zoon politikon, el animal político, ¿no?, en el área de las ciencias naturales, que en ese momento no tenían la connotación que se tiene hoy, ¿no? Porque no existía el método científico, pero ya él hablaba de la filosofía natural, el estudio de la biología, de la zoología. Durante un par de años él va a dedicarse al estudio de la vida animal, también de la botánica, y va a escribir obras al respecto. Entonces ahí tenemos también otra contribución importante de Aristóteles. Y como les decía, esta variedad de temas, no solamente la variedad, sino la profundidad, el rigor.
Aristóteles siempre se preocupó de resaltar la razón, resaltar el pensamiento lógico, que el conocimiento se puede lograr a través de la experiencia. Y aquí también marcamos un punto de diferenciación clave con el pensamiento platónico. Platón creía que la razón, el intelecto, ¿no? Bastaban para conocer la realidad última, que era ¿no? el mundo de las formas, este mundo de perfección, de inmutabilidad, que estaba más allá de lo terrenal. Pero Aristóteles rechaza esta posición y él dice que son nuestros sentidos, es decir, no el enfoque racional de la mente, sino el empírico, el de nuestros sentidos, la observación, el olfato, el tacto, que nos permiten interactuar con el mundo, entenderlo, hacer sentido de él. Así que ahí tenemos una pugna entre racionalismo y empirismo que también se va a mostrar en los siglos XVII y XVIII. Ya vamos a ver con qué filósofos, principalmente René Descartes y David Hume, pero no vamos a adelantarnos, así que vamos a ir con Aristóteles y vamos a conocer un poco más sobre su vida. Nace en el 384 antes de Cristo, es decir, en estos momentos Platón más o menos tendría unos 40 años, ¿no? Al momento del nacimiento de Aristóteles, y nace en Estagira, que es una colonia griega en el reino de Macedonia. Esto es importante porque Aristóteles va a tener una conexión muy íntima con Macedonia y su historia. Pero no les voy a adelantar por ahora, ya van a darse cuenta más adelante por qué. Su padre es Nicómaco, fue el médico personal del rey de Amintas de Macedonia. Su madre se llamaba Festis y a los 17 años el padre de Aristóteles muere. Quien asume entonces su tutoría es Proxeno de Atarneo, ¿no? Es amigo de su familia y Proxeno lo manda inmediatamente a Aristóteles, al joven Aristóteles, a Atenas para estudiar. Y es aquí donde a los 18 años Aristóteles ingresa a la Academia de Platón, conoce a su gran maestro y durante 20 años va a permanecer en la academia, no solamente como alumno, sino también como maestro. Ahora, aquí vemos, ¿no?, la importancia del propio pensamiento. Aristóteles no solamente fue a aprender de Platón, sino que con lo que aprendió, aprendió también a cuestionar incluso las ideas de su propio maestro. Y vamos a ver que llega a conclusiones distintas en varios campos del saber. Tenemos también que, obviamente, en este tiempo Aristóteles desarrolla parte de su pensamiento filosófico. En el año 347 ocurre una desgracia, muere Platón y no le gusta cómo queda organizada la academia después de su muerte y Aristóteles abandona la academia y viaja, así como lo hizo su maestro, recuerdan, a Sicilia y Egipto. Bueno, en este caso Aristóteles va a viajar a lo que hoy se conoce como Turquía y que en ese entonces se conocía como Asia Menor. Posteriormente se establece en la isla de Lesbos. Es una isla donde va a permanecer un par de años y va a estudiar zoología y biología marina, estudiando los animales, las funciones, la anatomía, haciendo descripciones también de las plantas. Es en esta isla donde conoce a Pitias de Aso, la mujer con quien tiene su primera hija, ¿no? Entonces vemos que Aristóteles también, a diferencia de su maestro, por lo menos de lo que se conoce, sí deja descendencia. 4 años después de su partida de Atenas, ¿no? Ya en Lesbos, recibe una comunicación en el 343, una invitación de Filipo II de Macedonia, Filipo II, padre del gran Alejandro Magno, y lo invita Filipo II para que sea maestro, tutor de su hijo Alejandro Magno, a quien va a enseñarle 7 años. Fíjense qué interesante es la historia, cómo colisionan dos grandes figuras. Por un lado, el campo de la filosofía, este titán que es Aristóteles, y por otro lado, otro titán de la historia universal que es Alejandro Magno, que conquista ¿no?, el imperio persa, establece este imperio enorme, llega incluso hasta el noroeste de la India, pero también conquista a las polis griegas, entre ellas Atenas. Y esto va a tener un impacto más adelante en la vida de Aristóteles porque va a verse forzado a tomar una decisión producto de esta asociación tan intensa con Macedonia. Termina la tutoría de Alejandro Magno y en el 335 a.C. Aristóteles va a regresar a Atenas, donde va a fundar
su propia academia, pero no le llama la academia, le llama el liceo. La diferencia entre el liceo de Aristóteles y la academia de Platón es que el liceo no fue una escuela privada, se ofrecían clases públicas, en muchos casos clases gratuitas, y aquí se desarrolla una tradición. Se dice que cuando Aristóteles enseñaba, caminaba de un lado para otro, ¿no? Como conferencista moderno, caminaba de un lado para otro, y por eso cuando caminaba, ¿no? Mientras enseñaba, se le asigna un nombre, ¿no? Una escuela, porque sus alumnos van a imitarlo, que se llaman los peripatéticos, ¿no? Los peripatéticos, la escuela peripatética de estos maestros que van hablando y van caminando mientras enseñan, los itinerantes. Así que ya vemos cómo se va configurando la vida de Aristóteles, ya establece su propia institución. Lamentablemente en Atenas, durante este tiempo que era maestro en el liceo, su mujer Pitias muere y establece una segunda relación con Herpilis, que se cree fue su esclava, con quien tiene un hijo que se llama Nicómaco. Noten, su padre Nicómaco, su hijo Nicómaco, de ahí surge el trabajo Ética a Nicómaco. Es el texto que Aristóteles le dedica a su hijo para darle una guía para vivir la buena vida. Les contaba que la relación con Macedonia iba a tener algún impacto sobre Aristóteles. Sucede que en el 323 a.C. muere Alejandro Magno, y en ese momento Aristóteles estaba en Atenas, pero al ser conquistados, ¿no? El trato que le dieron los macedonios a los atenienses no fue el mejor, surge un fuerte sentimiento antimacedonio. Se sabe de la asociación de Aristóteles con Alejandro Magno y él decide abandonar Atenas. De hecho, hace un paralelismo, ¿no? Que él no iba a permitir que Atenas ¿no? cometiera un nuevo crimen contra la filosofía, en alusión al juicio y muerte de Sócrates. Él dijo: yo no voy a ser el segundo Sócrates, así que se va y se muda a la isla de Eubea, que era el lugar de nacimiento de su madre. Ahí va a pasar sus últimos años y finalmente muere en el 322 a.C., poco más de 60 años de vida, por una extraña enfermedad digestiva. Se estima que Aristóteles produjo más o menos unas 200 obras, de las cuales se conservan poco más de 30. ¿Quién conserva estas obras? ¿Quién hace este trabajo? ¿Y a quién le debemos el corpus aristotelicum, es decir, el cuerpo de información de Aristóteles? Es a su alumno y amigo Teofrasto. Teofrasto es el quien se encarga de recopilar, conservar y organizar las obras de Aristóteles, que, cuidado, no estaban orientadas a publicación. Aristóteles nunca tuvo interés, o por lo menos no se sabe de un interés que él haya tenido de publicar sus trabajos. Se estima que son las notas que él dedicaba para sus clases. Así que, bueno, sea como sea el caso, ahí está la obra, el Corpus Aristotelicum. Como les dije, cubre más áreas que Platón, es un polímata en el campo de la física, la epistemología, la metafísica, la filosofía política, la ética, la lógica, es decir, las ciencias naturales o la filosofía natural. Es un filósofo que transformó todas las áreas que estudió. Su impacto sigue vigente hasta el día de hoy, y ya vamos a ver por qué. Voy a dar ejemplos para que entiendan por qué es tan importante conocer a Aristóteles. Y la diferencia fundamental, que ya había adelantado al inicio de este programa: mientras Platón, o el pensamiento platónico, resalta el uso de la razón para adquirir conocimiento, es decir, el racionalismo, Aristóteles dice que no solamente es la razón, sino también nuestros sentidos, nuestra experiencia práctica en el mundo, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto. A partir de esa interacción con el mundo, nosotros vamos a adquirir conocimiento. Así que, fíjense, muy interesante. Ya estamos estudiando a este gran filósofo de Occidente. Cuando vimos a Platón, vimos que podíamos categorizar sus obras en períodos. Hablamos del período temprano, ¿no? Con sus diálogos socráticos, el período de transición, el medio y posteriormente el período final, donde él hace una reflexión, ¿no? Él examina su vida, examina sus obras, sobre todo la teoría de la forma de las ideas. Pero podía haber una clasificación cronológica. En el caso de Aristóteles, esta clasificación cronológica no sirve, no es tan útil.
podemos evaluar sus obras, ¿no?, sobre la base de temáticas, o de categorías temáticas, mucho mejor que categorías temporales. Y aquí vamos a encontrar diferentes campos del saber. En el campo de la lógica, con su obra suprema, que es el Organón, que es un conjunto de 6 obras de lógica, ¿no? Organón, que significa instrumento o herramienta. Aquí vamos a encontrar textos como categorías, analíticos primeros y segundos, tópicos, etcétera. ¿Qué va a estudiar en estas horas o qué va a plantear? Por ejemplo, ¿no?, cómo realizar proposiciones, cómo realizar juicios ¿no?, argumentativos. Y, desarrolla la teoría de los silogismos, que es el razonamiento deductivo, que aquí les voy a dar un poco más adelante unos ejemplos. En tópicos, cómo podemos encontrar falacias, ¿no? Y cómo podemos desarrollar argumentos que nos permitan entrar en esta argumentación dialéctica. Si recuerdan, el método socrático era el método donde dos posiciones contrapuestas, mediante un diálogo lógico, trataban de llegar, ¿no?, e interrogaciones trataban de llegar a la verdad. Bueno, Aristóteles empieza a estructurar esto, a darle una forma mejor. Después, en el otro campo importante, les decía, la filosofía natural, no existía el concepto de ciencias, no es, por lo tanto, cuando se habla de ciencias en Aristóteles, no podemos hablar de ciencias en un estilo moderno porque no existía método científico. Aquí estamos hablando de obras como física, ¿no? Que es un estudio sobre los principios y las causas de cambio en la naturaleza, que también vamos a ver tiene un impacto en su obra metafísica. Organón, que es el campo de la lógica, y este libro, Física de la filosofía natural, van a tener impacto e influencia en la obra aristotélica en el campo de la metafísica. Tenemos, por ejemplo, textos como Sobre el cielo, donde habla sobre la naturaleza del cielo, los movimientos de los planetas, de las estrellas, el famoso geocentrismo aristotélico, que establecía que la Tierra estaba en el centro del universo, bueno, y que la Tierra no tenía una movilidad, sino que estaba estática. Por su propio peso se quedaba en la mitad del universo. Y esta teoría geocéntrica y geoestática va a tener validez, imagínense, hasta ya el inicio ¿no?, el periodo del Renacimiento, el inicio de la Revolución Científica. Estamos hablando siglo XVI con, ¿no?, la teoría heliocéntrica que plantea Copérnico. Pueden encontrar más información en el capítulo de Revoluciones Científicas que está en la temporada 1 de este programa. En todo caso, vemos entonces que también escribe sobre el clima, la meteorología, sobre la anatomía de los animales, la fisiología, la descripción, temas de reproducción animal. También hace aproximaciones sobre, ¿no?, sobre el estudio del alma, es decir, una serie de campos de estudios, ¿no?, en diferentes temas. Vamos a encontrar después otra obra importante que es metafísica, que va a combinar estos dos campos que ya les he mencionado. ¿Y aquí qué hace Aristóteles? Creo que si uno estudia su obra y profundiza un poco en sus textos, quizás la pregunta que más una de las preguntas de mayor interés para Aristóteles era ¿qué es la realidad? Y cómo a través de esta realidad podemos entenderla, podemos describirla, ¿no? ¿Qué propósito tenemos o qué propósito tienen las cosas, los objetos, qué propósito tienen los animales, los seres humanos? Esta idea, esta relación entre el ser, la existencia, el tiempo, las categorías de la realidad. ¿Qué es lo que produce el cambio? ¿Por qué la naturaleza cambia? Él no pensaba en este mundo de las formas de Platón. Su laboratorio era el planeta Tierra, no en el mundo de las formas. Podemos encontrar el conocimiento aquí, pero está muy preocupado de estas preguntas, ¿no? Así que Metafísica es una obra fundamental dentro del corpus aristotélico. Otro campo importante va a ser el de la ética y la política, lo que si él llamaba a las ciencias naturales el estudio de la zoología, la botánica, la biología, la física, él se refiere a las ciencias prácticas, particularmente el estudio de la ética y la política. Dos obras importantes en el campo de la ética, Ética a Nicómaco, este texto que le dedica a su hijo y que va a ser el fundamento de la ética de la virtud. La ética de la virtud es hasta el día de hoy una de las ramas principales de la ética normativa
en conjunto con la deontología y el consecuencialismo. No los voy a marear con deontología y consecuencialismo, no es el momento, pero sí decirles que hasta el día de hoy se sigue estudiando ética de la virtud en todas las universidades del mundo. Estamos hablando 2500 años casi después de la partida, 2400 años después de la partida de Aristóteles. Esa es la vigencia que tiene. ¿Y qué es lo que nos determina la ética normativa? Norma, qué reglas debemos seguir para tener, ¿no? Para saber decidir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, cómo vivir una buena vida, a través también de la virtud. Y en el campo de la política, bueno, el texto que tiene el mismo nombre, Política, donde Aristóteles observa que el ser humano es un ser profundamente racional, pero también profundamente social, que necesita asociarse y para asociarse también debe, ¿no?, convivir con otros seres humanos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr vivir la buena vida? ¿Cómo vamos a lograr ese florecimiento, esa felicidad, esa eudaimonia en comunidad? Bueno, esa es la receta que nos va a dar Aristóteles con Política, que también es posible en una comunidad política lograr una vida armoniosa y virtuosa. Y también vamos a tener finalmente obras menores, o sea, por lo menos para mis intereses personales, retórica y poética, que él llama las ciencias productivas. Entonces, en retórica vamos a ver principios de persuasión, ¿no? Cómo dirigirse en términos de discursos públicos, y en poética la naturaleza de la literatura, ¿no? Y los temas más importantes que eran, ¿no?, la comedia, pero a él no le interesaban tanto, le interesaba más la tragedia y la épica. Podemos decir que Aristóteles en ese sentido era medio pesimistón. Hay otros escritos sobre matemáticas, sobre música, sobre astronomía. Se dan cuenta, este hombre realmente en sus 60 años le sacó el jugo a su vida. Podemos decir, ya podemos concluir en esta etapa que Aristóteles vivió una vida virtuosa, una buena vida. Bueno, así que ya hemos repasado la vida, ¿no?, de Aristóteles, hemos repasado las diferentes obras, las hemos categorizado según, vamos a decir, tiempos, ¿no? No las hemos categorizado según tiempos, sino según temas, y vamos a partir con la primera, que es el Organón. ¿Qué es el Organón? Es el tratado fundamental de lógica de Aristóteles. Es un conjunto de 6 libros que forman la base de toda la lógica aristotélica, y es un principio de lógica aristotélica que también va a tener influencia sobre sus trabajos en metafísica, sobre sus trabajos en política. Así que, ¿cuáles eran estos libros? Les había adelantado, son 6, y en cada uno de ellos va construyendo esta lógica aristotélica, ¿no? El primero de ellos se llama Categorías, ¿no?, en el cual Aristóteles trata de clasificar los objetos que hay en el mundo. Vamos a ver más adelante que él se va a referir a estos objetos como sustancias, ¿no? Los objetos, las cosas, las ideas. ¿Cómo podemos clasificarlas? Bueno, deben tener ciertas características. Él define 10 categorías, no se las voy a dar todas, pero por ejemplo, qué son sustancias, ¿no?, si son entidades primarias o secundarias, ya vamos a ver esto, qué cantidad de esas sustancias o objetos hay, la calidad de las mismas, en qué lugar, en qué tiempo, es decir, aborda relaciones de temporalidad, espacialidad, de relaciones, de acciones, es decir, aborda todos los objetos, el estudio de los objetos en todas sus dimensiones. El segundo texto importante es sobre la interpretación, o de interpretazione, donde Aristóteles nos va a explicar cómo desarrollar proposiciones, cómo realizar afirmaciones, que estas afirmaciones no sean falaces, sino verdaderas, cómo se componen estas frases, cómo las construimos, es decir, nos enseña a argumentar. Y también plantea una idea fundamental, que es el concepto de las oposiciones lógicas, ¿no?, el principio de no contradicción, que también vamos a dar ejemplos para que esto no quede solamente en lenguaje raro, sino que puedan entender de qué se trata. Analítica priora o a priori, se llama, ¿no?, analíticos primeros es la traducción en español, pero se refiere al análisis previo a la observación de un fenómeno. Aquí lo que está haciendo Aristóteles es desarrollar el razonamiento deductivo, este razonamiento en el cual partimos de, vamos a decir, generalizaciones, ¿no?,
y a partir de esas generalizaciones vamos a llegar a conclusiones específicas. Es una forma de razonamiento y estos silogismos van a estar compuestos por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Les puedo dar, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, ejemplos. Podemos hablar de un silogismo con vamos a poner este ejemplo, la premisa mayor es: todos los seres humanos son mortales. ¿Ok? Esta es la premisa mayor. La premisa menor: Aristóteles es humano. Entonces, si todos los seres humanos son mortales y Aristóteles es un ser humano, la conclusión lógica es que Aristóteles también es mortal. Si no les queda muy claro les puedo dar otro. Todas las aves vuelan. Premisa mayor. Las águilas son aves. Premisa menor. La conclusión sería: las aves vuelan. Ahora, estos se llaman silogismos categóricos, pero podemos tener los silogismos hipotéticos también. No han sucedido. Yo estoy deduciendo, ¿ok? Deduzco. ¿Okay? Este es el análisis al cual quiere llegar Aristóteles. Es una forma de llegar a un conocimiento. En este caso, por ejemplo, un silogismo hipotético, la premisa mayor es: si llueve, hay un condicional, si llueve, el suelo estará mojado. La premisa menor es: está lloviendo. Por lo tanto, la conclusión es: el suelo está mojado. Así que ahí tienen este ejemplo de razonamiento deductivo a partir de los silogismos aristotélicos. El siguiente texto es analítica posterior, es decir, el análisis, el razonamiento inductivo, aquel que parte de observaciones específicas, es decir, se invierte la relación, parte de observaciones específicas y llega a generalizaciones. Es una forma de conocimiento científico, ¿no?, en el cual tenemos que demostrar, tenemos que hacer demostraciones. Que el verdadero conocimiento lo vamos a obtener comprendiendo las causas y principios. Y llegamos a estas causas y principios mediante pruebas lógicas. Aristóteles llama a este razonamiento inductivo el epagoge, a diferencia del razonamiento deductivo, que es los silogismos. La quinta obra es tópica, ¿no?, o tópicos, ¿no?, que va a ayudar a cómo vamos a construir argumentos, cómo vamos a identificar falacias y también refutaciones sofísticas, que es el último texto donde también desarrolla las falacias. Ahora, se dan cuenta entonces que con esta lógica aristotélica, fíjense el aporte: razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, el principio de no contradicción que ya les había mencionado. En este trabajo de lógica lo que Aristóteles señala es que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, Juan está en su casa. Ahora, esta es la proposición y según el principio de contradicción, Juan no puede estar y no estar en su casa al mismo tiempo, o está o no está. Bueno, ahí tenemos un principio de no contradicción. Segundo principio, segundo ejemplo que les puedo dar: el agua está hirviendo. ¿Ok? El agua en algún momento no puede estar y no estar hirviendo. Y se tiene que mantener, o sea, esto ocurre al mismo tiempo, y también se tiene que mantener la condición de que el herbaje o el hervor se esté realizando con la misma presión atmosférica, es decir, a nivel del mar, por ejemplo. Ok, ahí vemos que no puede haber esta contradicción. Vamos a ir a un ejemplo más actual. La mujer, una mujer trans es una mujer. Bueno, esa es la proposición. Pero una mujer trans no puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. O es mujer o es hombre. Y si se mantiene el mismo sentido, es decir, que no hubo una cirugía de por medio, es decir, no hubo una transformación, se mantienen las condiciones esenciales, bajo esta lógica aristotélica, una mujer trans no puede ser una mujer. ¿Por qué? Porque sería un hombre a la vez, y esto es imposible. Es decir, de la lógica aristotélica también podemos combatir los argumentos del progresismo. Así que la lógica aristotélica, como les digo, sentó las bases de lo que hoy se conoce como lógica formal, que es estudiado en diferentes universidades, sobre todo el compromiso de Aristóteles, ¿no?, en ser claro, riguroso, sistemático en su investigación científica.
Así que vamos a pasar entonces del campo de la lógica y vamos a entrar al terreno de la ética, que también es un campo de estudio al cual Aristóteles aporta mucho. De hecho, él inaugura, ¿no? Crea esta perspectiva que es ética de la virtud. Y en Ética a Nicómaco, este texto que le dedica a su hijo, lo que hace Aristóteles es desarrollar un tratado, ¿no? Un conjunto de escritos que tratan de explorar la naturaleza de la eudaimonia, que es la felicidad o el florecimiento, una tarea a la cual también estaba abocada su maestro Platón. ¿Cómo lograr vivir una buena vida? ¿Cómo lograr cultivar una vida de virtudes? Bueno, Aristóteles nos dice parte de lo que tenemos que lograr, ¿no? De lo que tenemos que alcanzar mediante el hábito, porque él era un creyente de los buenos hábitos conducentes a esta vida virtuosa, es aplicar el criterio del aurea mediocritas. Ojo con esto, el aurea mediocritas, o en la traducción al español es dorada medianía, que no dice mucho, o en un lenguaje más coloquial, la media dorada. ¿Qué dice Aristóteles? Bueno, la virtud en realidad siempre se va a ubicar entre dos extremos. Pongan una situación donde tienen una situación de peligro, ¿no? Y hay una persona. Esa persona puede actuar en dos extremos, o puede ser muy cobarde, se esconde y no hace nada, o puede ser temeraria, es decir, irresponsable. Una cosa es ser cobarde, otra cosa es ser temerario. Aristóteles dice, ninguno de estos dos extremos sirve. En la media dorada, ¿no? El aurea mediocritas sería la valentía. Podemos tomar otro ejemplo. Podemos tener una persona que en una situación sea extremadamente tímida, mientras otro sea extremadamente desvergonzado. Figuretti, como se dice en lenguaje coloquial. ¿Cuál va a ser el aurea mediocritas? La modestia. Así que este es un principio importante que plantea Ética a Nicómaco. Encontrar la virtud a través de estos, ¿no? Ubicándonos siempre entre los dos extremos de los comportamientos que se pueden presentar en distintas situaciones. Resalta Aristóteles también, igual que su maestro Platón, el uso de la razón, pero también acompañada de la experiencia práctica, ¿no? Que es importante, como les decía, formar hábitos, la formación de hábitos. El hábito de la lectura, por ejemplo, ¿no? Desarrolla un carácter virtuoso. Explica que la virtud también surge de acciones voluntarias. Nadie nos obliga a hacer nada, sino es que nosotros tenemos como seres una responsabilidad moral de ser mejores. Hay una explicación también de la relación que hay entre ser justo y cómo esa justicia y el acto de la justicia nos conduce a la eudaimonia. Y también este tema recurrente en Aristóteles, el tema de la amistad. Aristóteles dice que una vida sin amistades es muy difícil que conduzca al florecimiento o a la felicidad. Así que aquí estamos con Ética Nicómaco, estamos viendo aquí cuestiones conceptuales, pero Aristóteles va a ir un poquito más allá y él va a decir, la ética no solamente se aprende de manera teórica, tiene que haber o tiene que aplicarse una sabiduría práctica, lo que él llama la prónesis. Solamente con el conocimiento teórico y la sabiduría práctica, es decir, el aprender haciendo, ¿no? El aprender a tomar juicios de valor haciendo en terrenos prácticos, es lo que nos va a permitir alcanzar la eudaimonia. Así que, como les digo, Ética a Nicómaco es el texto fundacional de Ética de la Virtud, lo que Das Kapital o el Capital es al marxismo. Básicamente sería esa importancia, ¿no? Es un, eh, un tratado que orienta a la persona a ser una mejor persona. Pero a diferencia, ¿no? de otros textos y de otras perspectivas éticas, en el caso de la ética de la virtud, no establece o no ofrece principios universales. En ese sentido, Aristóteles lo que hace es dar, vamos a decir, instrucciones específicas para momentos específicos. No hay principios universales. Por ejemplo, en la doctrina de derechos humanos, ¿no? Estamos hablando de principios universales. En el caso de Ética Nicómaco no se hacen estas precisiones. Y finalmente cerramos con dos grandes preguntas de Ética Nicómaco y de lo que es la ética de la virtud. Una persona que desee conducirse desde esta perspectiva se va a hacer dos preguntas esenciales. La primera, ¿qué es una buena vida? La segunda, ¿cómo debo vivir esta vida para que sea
una buena vida. Así que ahí estamos ya con la segunda, ¿no? La segunda rama, la ética, y vamos a entrar a la metafísica. Y la metafísica es obra fundamental también de Aristóteles. Aquí vamos a estudiar con Aristóteles lo que él entiende por realidad, por lo que entiende por lo que es el ser, la existencia, el tiempo, las categorías de las cosas en el mundo. Es decir, es un enfoque sistemático en el cual él se va a alimentar de Organón, de esos 6 textos, y también se va a alimentar de ética, ¿no? Porque todo lo que explique las causas de las cosas también tiene que ser enfocado con un propósito, el telos, en lo que va a señalar es el telos. Ahora, ¿cuál es el principio de metafísica? Lo que hace Aristóteles es estudiar la sustancia. La sustancia es el primer elemento que él estudia en metafísica, y él dice que la sustancia, o ousia, como se dice en griego, la esentia en latín, ¿no? Es el, vamos a decir, es el conjunto de cosas. Las cosas son sustancias. Y él va a establecer que existen 2 categorías, aquí apela al Organón, las entidades primarias, ¿no? O sustancias individuales, y después una segunda categoría que son las entidades secundarias o las categorías universales. Por ejemplo, un pino es una entidad primaria, es una sustancia, ¿no? Individual. La categoría o la entidad secundaria aquí vendría a ser árboles o árbol. ¿No? Puedo decir, Juan es una entidad primaria, ser humano es una entidad secundaria. Así que esas son las características. Tenemos esta idea de sustancia. Ahora, hay 2 elementos aquí que tenemos que considerar que conforman la sustancia. La primera de ellas es la materia y la segunda es la forma. Muy importantes. Entonces, una sustancia que existe independientemente de otras sustancias, podemos decir sustancias, podemos hablar de cosas, los objetos que vemos, ¿no? No sé, las cámaras que estoy viendo aquí, las luces, mi corbata, ¿no? Lo que tengo aquí, la lámpara que está allá atrás, etcétera. Todas estas son sustancias, son cosas, existen independientemente y existen en sí mismas, ¿no? Ahora, estas sustancias están compuestas de 2 elementos, la materia, que es de lo que está hecha esa cosa, y la forma, ¿no? Que es la estructura o diseño que define a esa materia. Pongo un ejemplo. Una estatua, por ejemplo. Una estatua es una sustancia. ¿Cuál es la materia de esa sustancia? El mármol. ¿Y cuál es la forma de esa materia? La forma que le dio el escultor. ¿Ok? Entonces, una estatua va a ser una sustancia, la materia de esa sustancia va a ser el mármol y la forma es la que le dará el escultor. Podemos tomar madera, madera es sustancia, ¿no? Perdón, una mesa es una sustancia, la materia vendría a ser la madera y la forma es la forma que le da el carpintero, ¿ok? Entramos entonces al primer componente de la sustancia, la materia o hile. Y aquí las cosas empiezan a complicar un poquito, pero con ejemplos les voy a dejar todo claro. La materia o hile es precisamente de lo que está hecha esa sustancia, es su materia prima. Aquí viene lo primero complicadito. Esta materia va a corresponder al acto potencial de la sustancia. Acto potencial de la sustancia. Miren, este ejemplo se los voy a dejar muy claros. Un embrión tiene el potencial de transformarse en un humano, ¿no? Una piedra en el suelo tiene el potencial de transformarse en un arma, pero también podría transformarse en una obra de arte, dependiendo del proceso de transformación que ya vamos a ver, que va a transformar esa materia, ¿no? En una sustancia porque le voy a imponer una forma. Entonces, la materia como tal existe, pero no tiene una función específica hasta que se le aplica la forma. En el caso de la estatua que les está dando el ejemplo, el mármol viene a ser la materia. Volvemos al mundo de la metafísica aristotélica y les hablaba de la sustancia, ¿no? Que eran las cosas, los objetos, que tenían una materia, ¿no?
y esa materia correspondía al acto de potencialidad, del potencial que tenía esa materia de transformarse en sustancia, es decir, en cosa, en algo, a través de un proceso, ¿no?, que se va a llamar el principio actualizador. Y aquí entramos a la segunda dimensión de la sustancia, que es la forma, el eidos o el morfe. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos en este caso? La estructura o el diseño, ¿no?, de esa materia es la forma, y ese diseño va a determinar qué función o qué funciones cumple esa sustancia y también cuáles son sus propósitos, es decir, lo que Aristóteles denomina el telos, el propósito, el objetivo. Entonces, una sustancia es una cosa, está compuesta por dos elementos: la materia, que es de lo que está hecha esa sustancia, y la forma que le da a esa materia para convertirla en esa sustancia. Esa materia, cuando está separada, cuando no se combina con forma, esa materia tiene una potencialidad, ¿no? Lo que se llama la potencia, la potencialidad. Y por el lado de la forma, lo que vamos a tener es el principio actualizador, es decir, hay un acto, ¿no?, que es la causa eficiente, ahorita la vamos a explicar. Un acto que va a operar sobre esa materia, le va a dar una forma. La combinación de materia y forma es sustancia, y esa sustancia va a tener un propósito y va a tener también funciones específicas para lograr ese propósito. A esta combinación entre materia y forma se le conoce como teoría hilemórfica. Y el hilemorfismo es la sustancia compuesta por materia y por forma. Lo importante aquí son los conceptos de potencialidad y actualidad. La actualidad es el proceso, el acto en el cual una materia ¿no?, se le asigna una forma, y en el caso de la materia, cuando se le asigna esa actualidad, esa materia desarrolla su potencial y se transforma en combinación con esa forma en una cosa. Así que lo que estamos viendo aquí es potencia o dinamis, el dinamismo, ¿no? Y en el caso de del acto, ¿no?, la acción, el principio actualizador, aquí hablamos de energía, dínamos y energía, que son los que permiten explicar, ¿no?, todos los procesos de cambio de la naturaleza, como ¿no?, los animales preñados van a tener crías, cómo estas crías crecen, cómo crecen las plantas, se transforman de semilla a planta, los procesos actualizantes o los principios actualizantes que incorporan, la lluvia, ¿no?, el arado de la tierra, es decir, la complejidad en el cambio del mundo físico real, que era algo que interesaba mucho a Aristóteles. Así que ven, ahí todavía entonces podemos resumir esto, ¿no?, el marco conceptual de esta metafísica aristotélica que está explicando la existencia de las cosas, de qué están compuestas, cuál es su estructura o diseño, qué categorías tienen y cómo cambian. Entonces, ¿cómo existe o cambia una cosa? Y aquí entran las causas, las 4 causas de Aristóteles. La causa material, que es la materia física de una cosa, sin la cual esta cosa no puede existir. Volvemos al ejemplo de la estatua, el mármol. La causa formal, que es la estructura que le da forma, función e identidad a esa materia. En este caso estaríamos hablando de la estatua, el diseño de esa estatua. La causa eficiente, que es el acto en el cual esa materia es transformada, ¿no?, mediante una forma que la convierte en algo que es, y que después esa cosa que es, ¿no?, quien trabaja, en este caso la estatua, el artista, va a determinar una causa final, que es el propósito para el cual esa sustancia existe, el telos. Podría ser ¿no?, un fin decorativo, podría ser un fin didáctico. En fin, ahí tienen la teoría de las causalidades. Es algo profundamente interesante. Vamos a pasar entonces al último trabajo, que es política. Voy a resumirlo porque, como se darán cuenta, en una hora es imposible sintetizar el pensamiento aristotélico, pero vamos a ir a la última obra importante para este programa, que es política, que es básicamente la contribución a la filosofía política que hace Aristóteles. Y en este trabajo lo que estamos viendo es cómo los seres humanos que tienen esta propensión a asociarse, cómo deben asociarse y organizarse políticamente. El ser humano, para Aristóteles, es un ser inherentemente social y también es un ser inherentemente político. ¿Ok? ¿Cuáles son los puntos claves de política? Lo primero es
en la definición de la polis, ¿no? Estas ciudades-estado que existían en Grecia, que eran comunidades de personas organizadas políticamente, que en estas polis son, ojo, para Platón, para Aristóteles, estas polis son consecuencias naturales, son estados avanzados de civilización. Las leyes y las polis son un desarrollo natural del ser humano, que surge a partir de asociaciones más pequeñas, de familias, de comunidades, y estas familias y comunidades dan peso a la polis o la comunidad política, cuyo fin es orientar a todos sus ciudadanos, a todos sus miembros, hacia un bien mayor. Segundo, el hombre como animal político, el famoso zoon politikon. Somos seres naturalmente sociales, somos seres que naturalmente desarrollamos amistades, ¿no? Utilizamos la razón para organizarnos, ¿no? Y utilizamos esta razón también para deliberar éticamente, bien, mal, justicia, injusticia, algo bonito, algo feo, etc. Aristóteles dice, no es posible para un ser humano, ¿no? Para un ciudadano vivir fuera de la polis. ¿Quiénes podrían vivir fuera de la polis? Él dice, o los dioses o las bestias que son autosuficientes. En este desarrollo lo que hace Aristóteles es clasificar los diferentes tipos de gobierno de estas comunidades políticas y va a determinar que existen, vamos a decir, tres formas justas o verdaderas de gobierno y tres formas corruptas de gobierno. La primera de ellas es la monarquía, ¿no? Que es, para Aristóteles, la monarquía es el gobierno de uno solo en virtud. Después de la monarquía, él va a señalar a la aristocracia. La aristocracia va a ser el gobierno de unos pocos. Y finalmente, ¿no? Dentro de estas tres formas de gobierno justas, va a determinar la politeia como una tercera categoría, que es la combinación de democracia y aristocracia, el gobierno de las mayorías, pero guiada por una aristocracia. De alguna manera aquí está presente Platón con la idea del filósofo rey. ¿Cuáles son las tres formas corruptas? La tiranía es el gobierno corrupto de uno solo. La oligarquía, el gobierno corrupto de unos pocos. Y fíjense, el desprecio que tenía Platón por la democracia también lo tiene Aristóteles. La democracia, como tercera forma de gobierno corrupto, es el gobierno egoísta de muchos. Así que aquí tienen, tampoco es Aristóteles muy amigo de la democracia. Él cree en un balance entre aristocracia, clases educadas, y democracia. Es una especie de punto intermedio. También Aristóteles aborda el tema de la economía, es decir, ¿no? Cómo satisfacer las necesidades básicas en el hogar. También desarrolla este campo, cómo la polis es un terreno para la buena vida. En este caso, los ciudadanos de Atenas, de la polis, eran solamente hombres libres, adultos. En la polis griega, los esclavos no eran ciudadanos, las mujeres no eran ciudadanos, los niños tampoco eran considerados ciudadanos, solamente ejercían ciudadanía y participaban en la vida pública, que era un elemento, un acto de virtud, los hombres adultos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hace Aristóteles en política es establecer también una especie de áurea mediocritas política, ¿no? Una media dorada, no tenemos que irnos a los extremos, tratamos de encontrar ese punto intermedio que en este caso para Aristóteles sería la politeia. Es un estudio sobre la justicia, sobre la gobernanza, sobre la organización política, de cómo los ciudadanos deben participar en la vida política. Y vamos a ir finalmente a unas pocas ideas importantes, ¿no? El geocentrismo y la geostasis, que ya les había mencionado anteriormente, como esta posición, ¿no? Que parte de obras, por ejemplo, que él dedica a los cuerpos celestes, tienen que desarrollar, ¿no? Cómo se desarrollan entonces estas ideas en el pensamiento aristotélico. ¿Qué crítica se le podría hacer a Aristóteles? Y con esto voy a ir cerrando. Aparte del geocentrismo, que es refutado científicamente. En el caso de la metodología científica, Aristóteles, así como Platón se fue mucho por el lado del racionalismo, Aristóteles a veces va mucho hacia el lado del empirismo, es decir, privilegia más el empirismo que el racionalismo. Y en la investigación a veces es necesario, sobre todo para ciencias que no son naturales, es decir, para las humanidades, los enfoques científicos no necesariamente son los mejores.
Para ¿no? los progres actuales lo acusan de ser un legitimador de la esclavitud, de ser un legitimador ¿no? del machismo, de no haber tratado bien a las mujeres, pero eso es un anacronismo. A Aristóteles le tocó vivir en un tiempo donde estas cosas eran normales. Atacarlo por eso me parece absolutamente injusto. También se le critica, en este caso uno de sus críticos va a ser Immanuel Kant, a quien también vamos a ver en este programa, que en Ética de la Virtud no ofrece prescripciones universales. Pero en realidad no es necesario que ofrezca prescripciones universales. Aristóteles lo que hace es, a través de la Ética de la Virtud, ofrece un nuevo plato en el menú de la ética normativa que tiene tanto valor como los principios deontológicos y como los principios del consecuencialismo que no vamos a explorar en este momento. Quizás la crítica más fuerte, que esto viene del campo de la teología, es esta idea del universo eterno. Aristóteles creía en un universo eterno, pero esto choca con las religiones monoteístas, ¿no? Que creen que no es un universo eterno, sino que hubo una causa primaria, ¿no? Que fue Dios, que creó el cielo, la tierra, el universo y todas las cosas que existen. Bueno, para Aristóteles este universo ya era eterno y quien trata de conciliar un poco esto es Santo Tomás de Aquino durante el siglo XIII, los escolásticos, y ya vamos también a cubrir a Santo Tomás de Aquino, pero estas tensiones aún se mantienen. En el campo de la física, sus teorías también han sido algunas de ellas refutadas, sobre todo el terreno de la inercia y esta crítica a la teleología de que todo tiene un propósito. Probablemente los seres humanos tengamos un propósito, pero las cosas no necesariamente tienen un propósito. Así que esta visión teleológica aristotélica se critica. Podemos entonces decir que Aristóteles es el gran filósofo de Occidente. Me he quedado corto, realmente no hemos visto un montón de cosas aquí en su filosofía, pero no se puede negar que el impacto que él tiene sigue vigente. Así que espero que les haya gustado esta edición. Los invito a estudiar la obra aristotélica, también la obra de Platón, para que entiendan de dónde venimos y por qué Occidente es lo que es, en parte gracias a estos dos titanes. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo.